Hola, buenos días. Somos el equipo integrado por Castillo Cantarell Alejandra Patricia, Guerrero Quirarte Leptia Jimena y Landero Carabeo Paola Guadalupe. Y el día de hoy les vamos a presentar nuestro anteproyecto. Nuestro proyecto lleva por título Comportamiento social de las hormigas obreras de una colonia de hormigas de fuego, Solenopsis geminata, en cautiverio. Las hormigas, pertenecientes a la familia Formicidae del orden Hymenoptera, son uno de los grupos con mayor abundancia y diversidad que podemos encontrar en la clase insecta. Estos organismos se distribuyen en los ecosistemas terrestres, principalmente en ambientes donde domina un clima trópico. Mundialmente, las hormigas se encuentran compuestas de 25 subfamilias y 16.539 especies. En el territorio mexicano se reportan 12 subfamilias y 94 géneros con 978 especies aproximadamente, representando solamente el 8% del total descrito. Las hormigas representan un factor importante en la economía. Debido a las grandes cantidades de vegetación que ellas consumen, son consideradas como plagas herbívoras predominantes, que ocasionan grandes pérdidas en los ecosistemas agrícolas. Entonces, las hormigas rojas de fuego, pertenecientes al género Solenopsis, se distribuyen en regiones cálidas o áridas y son muy intolerantes al frío. Entonces, tenemos que estos organismos tienen un alto grado de adaptación y reproducción, por lo que prefieren los hábitats perturbados por el hombre, como son los bordes de los bosques y las áreas agrícolas. Sus colonias comúnmente son poligínicas, esto quiere decir que tienen múltiples reinas, lo cual es un factor que incrementa su reproducción y su amplia distribución. En cuanto a su alimentación, esta se basa principalmente en la depredación de invertebrados, sustancias azucaradas y semillas. La importancia de este género consiste en el riesgo que representa para la salud humana y de los animales, debido a su comportamiento agresivo y su capacidad de picar en repetidas ocasiones. Aunque sus picaduras no representen como tal un riesgo severo, las personas alérgicas o sensibles al veneno pueden sufrir náuseas e incluso llegar a caer en coma. Por otro lado, tenemos que estos organismos presentan una gran afinidad por los campos electromagnéticos. Estas se concentran alrededor de los reguladores y subestaciones eléctricas y pueden causar incluso un cortocircuito. Pese a los impactos negativos ocasionados por Solenopsis, este género es considerado un insecticida natural, ya que puede actuar como un agente de control biológico para varios artrópodos, lo cual genera un impacto positivo en la reducción del uso de insecticidas en la agricultura. Dado la importancia de este género, se optó por realizar la presente investigación, cuya finalidad es poder comprender y determinar la dinámica de estas hormigas durante el proceso de colonización de un territorio nuevo. Esto para poder aportar datos que sean de importancia en el uso de estos organismos para beneficio humano. En cuanto a la estructura social de la colonia, eh, según Fierro Santos 1995, el éxito evolutivo que ha tenido el grupo ha sido gracias a su capacidad de socializar. Esto se evidencia en la distribución mundial que tiene este grupo. La comunicación química, la cual es la que se utiliza, favorece el trabajo en equipo y este trabajo en equipo va a favorecer la descendencia de la colonia. Según López Riquelme y Ramón 2010, la división del trabajo se basa en la especialización de cada individuo. Esto significa que cooperan eh, y optimizan el trabajo y la energía de la colonia. También tenemos lo que son las castas, o reinas o madres. Las hormigas reinas tienen la función de la ovipostura, que dará lugar a machos, obreras y nuevas reinas. Los machos provenientes de huevos que no fueron fecundados se encargarán de la fecundación de futuras reinas. Las obreras son hembras ápteras que provienen de huevos fecundados cuya misión es la recolección de alimento y defensa del hormiguero, según Gómez Martínez 2005. En cuanto a los vuelos nupciales, estos ocurren por la tarde después de las primeras lluvias fuertes, cuando el suelo está húmedo.
Después del vuelo nupcial, la reina pierde sus alas y excava una cavidad donde va a colocar sus huevos. En cuanto a nuestros objetivos, nuestro objetivo general es el analizar el comportamiento social que las hormigas obreras de Solenopsis geminata presentan en el hormiguero en estado de cautiverio. Todo esto con el fin de cumplir con nuestro objetivo específico, el cual es conocer la dinámica de las hormigas de fuego obreras durante el proceso de colonización de un nuevo territorio. Nuestra hipótesis es que, debido a que Solenopsis geminata presenta un alto grado de adaptación y reproducción, prefiriendo los hábitats perturbados por el hombre, así como que presenta una distribución en regiones tropicales y templadas de manera natural, pues se espera poder observar el comportamiento social en el hormiguero de las hormigas obreras sin que éste se vea afectado por los estímulos externos inevitables en el estado de cautiverio. Para poder llevar a cabo el estudio del comportamiento social de la hormiga obrera de Solenopsis geminata, pues vamos a desarrollar un hormiguero, para el cual vamos a emplear 2 botes de cocina de plástico, uno más grande que el otro, piedras medianas y chicas, arena, algodón plegado, una aguja capotera, encendedor, jeringue gotero y cartulina negra o polarizado. Bueno, lo que es las piedras, el algodón, la aguja, el encendedor y la jeringa y gotero nos van a funcionar para poder realizar un sistema que va a humedecer, ¿no?, el arenero, que es importante para que estas hormigas puedan realizar mejor pues su hormiguero. Y lo que es la cartulina negra o el polarizado nos va a funcionar para poder controlar lo más posible lo que es la luz tanto natural como artificial que puede haber en el estado de cautiverio. Bueno, nosotros lo que vamos a emplear para poder hacer esa observación de la dinámica de las hormigas es el método etológico de observación focal, donde vamos a analizar el comportamiento de las hormigas obreras de la colonia, desde el momento en que éstas son introducidas al hormiguero, sin dejar tiempo de acoplamiento. Las observaciones se van a realizar en periodos de 20 minutos durante 3 periodos del día. Bueno, uno va a ser en la mañana, que va a iniciar a las 7 a.m. y va a concluir a las 7:20 p.m. En la tarde, iniciando a las 3 p.m. y concluyendo a las 3:20 p.m. Y en la noche, iniciando a las 9 p.m. y concluyendo a las 9:20 p.m. Estos se van a realizar los días martes, jueves y sábado, iniciando el 5 de marzo y terminando el 23 de abril. Algo importante en cuanto a nuestros resultados es que la elaboración del presente trabajo se vio limitado por una serie de factores que no estaban contemplados para realizar los procedimientos correspondientes. Esto es debido a que la obtención de los ejemplares para formar los hormigueros en cautiverio fue menos accesible de lo que nos imaginamos, ya que realmente primero el comercio de hormigas es muy escaso en la zona donde vivimos, y de hecho está en México, porque estuvimos investigando en plataformas que se dedican a las hormigas, pero estas mayormente se enfocaban en los instrumentos que puedes emplear para el cuidado de estas, pero no te vendían las hormigas. De hecho, buscamos en muchos sitios y realmente no pudimos obtener. Es por eso que igual buscamos en tiendas de mascotas, las cuales tampoco estuvieron a nuestra disposición. Es por eso que nosotros, para poder tener ese acercamiento y poder conocer la dinámica poblacional de las hormigas, siguió un poco limitado. Sin embargo, algo importante es que uno de nuestros compañeros integrantes de este equipo sí pudo tener por un momento el pequeño hormiguero. Sin embargo, lamentablemente,
por situaciones ajenas de nuestro control, las hormigas fallecieron después de 7 días, lo que acortó mucho lo que pudimos observar de ellas. Debido a estos percances mencionados anteriormente, optamos por cambiar el método de la investigación, enfocándonos a la observación de las hormigas a través de grabaciones de cámaras en vivo transmitidos a través de la plataforma de YouTube proporcionada por instituciones oficiales. Bueno, a continuación vamos a describirle cuáles fueron los resultados que pudimos obtener a través de la observación de las hormigas, los cuales, a pesar de no ser muchos debido a las dificultades que atravesamos, creemos que son importantes para poder comprender mejor el comportamiento de las hormigas, aunque estamos conscientes de que se necesitaría mucho más tiempo para poder comprenderlo mucho más, ¿no? Sin embargo, esto nos va a dar acercar, aunque sea un poquito, o nos dejará ver un poquito de cómo es que ellas presentan esa dinámica poblacional, ¿no? Bueno, durante el tiempo de espera para la obtención de las hormigas adecuadas y para poder realizar cada uno de los integrantes del equipo lo que es el hormiguero en cautiverio, nos dedicamos a observar hormigas en vida silvestre. Bueno, esto lo tratamos de captar en las mismas en los mismos horarios que ya teníamos establecidos en nuestros métodos. Lo que pudimos presenciar es que realmente durante el día casi no existe la presencia de hormigas en la casa, o realmente no es fácil de ver, solo mayormente cuando hay migajas, así como desechos orgánicos, pero aún así no fue en gran cantidad. Durante la tarde es donde pudimos observar un mayor movimiento en comparación con el de la mañana. En esta, las hormigas se desplazaban formando una línea, o mejor dicho, una fila de hormigas, y estas se introducían a pequeños huecos o espacios de la pared, o si no, igual a los pequeños espacios que hay entre los interruptores. Bueno, también pudimos observar que no todas las hormigas se dedicaban a seguir la línea, ya que algunas podían ir en direcciones distintas, y muchas veces de esas estaban solas, aunque igual podían ir en grupos de 2. Sin embargo, realmente la mayoría se mantenía en la misma fila, que como podemos ver en esta imagen que tomamos como referencia, estas van muy alineadas. En cambio, las filas que nosotros pudimos observar de hormigas eran un poquito más desiguales, pero siempre se seguían unas a otras. En lo que es la noche es donde nosotros pudimos observar un mayor número y movimiento de hormigas. Notamos cómo varias salían de sus escondites y se distribuían por la pared, mayormente hacia la misma dirección. Estas mayormente o frecuentemente se movían cerca de los bordes de las paredes o pegados a las esquinas. Sin embargo, también tendían a moverse a través del piso, pero esto fue visto en mucho menos ocasiones. En el caso del baño, pudimos ver cómo es que estas podían usar el tubo que sostienen las cortinas de baño como un puente para cruzar de un lado de la pared a otro, donde también se distribuyen principalmente hacia la superficie del suelo o hacia niveles bajos, y se metían en pequeños orificios o espacios que no se habían detectado antes. Bueno, sin embargo, realmente una de las visualizaciones más interesantes
que pudimos observar ocurrió una tarde fuera del horario de observación. Sin embargo, lo vamos a mencionar porque fue un trabajo muy bonito de ver, ¿no? Bueno, pudimos ver cómo un grupo grande de hormigas subían a través de la pared con una semilla que, comparado a su tamaño de ellas, era grande. Bueno, alrededor de la semilla se encontraban aproximadamente 9 hormigas y en la parte de abajo otras 4, ayudando a subir, ¿no? A darnos soporte. Y el resto seguía formando una fila, como esperando a que ellas entraran para ellas seguir. Sin embargo, presentaron un poco de dificultades para subir debido al peso de la propia semilla, y que realmente el orificio por donde querían entrar tal vez era muy pequeño, y veía cómo es que bajaban, ¿no? Bajaban y volvían a subir. Ante esta situación, un mayor número de hormigas se posicionó debajo de sus compañeros que llevaban la semilla para darles soporte. Al llegar a un pequeño webcam que estaba cerca del interruptor, se vio cómo es que intentaban meter la semilla, lo cual no tuvo éxito al principio, y de hecho, sin exagerar, duraron alrededor de 2 horas hasta que por fin pudieron meter la semilla al pequeño espacio y continuar con su camino. Hormigas en cautiverio. En cuanto al hormiguero casero, que fue hecho manualmente, se introdujeron periódicamente lo que son hormigas reinas y hormigas obreras. Entonces, era de esperarse que para el inicio de la nueva colonia, las que se pusieran a trabajar de inmediato, pues fueran las hormigas obreras. Sin embargo, esto no sucedió así, dado que éstas se encontraban sumamente nerviosas. Las hormigas que tomaron la iniciativa para dar el inicio a la elaboración de la colonia fueron aquellas hormigas reinas, seguida de las hormigas obreras. La construcción de la nueva colonia les tomó aproximadamente toda una noche. Asimismo, al día siguiente, encontramos diversas estructuras como montones de tierra, como montañitas, para evitar el paso de la luz hacia la colonia. ¿Esto por qué? Porque al día siguiente se olvidó poner como algún papel que cubriera la parte subterránea del hormiguero. Entonces, las hormigas crearon estas estructuras para evitar el posible paso de la luz hacia la colonia. Asimismo, en el mismo día que encontramos estas estructuras anteriormente mencionadas, pues ya se vio por primera vez una división de tareas. Es decir, algunas de las hormigas seguían construyendo túneles para expandir la colonia, mientras que otras se encontraban explorando el otro recipiente que tenía alimento. Ahora bien, para avisar el encuentro de alimento para las demás compañeras o hacia las demás compañeras, las hormigas se comunicaban moviendo y chocando sus antenas con otras compañeras. Lamentablemente, después de estas observaciones, las hormigas murieron. Por lo tanto, recurrimos a observar a las hormigas a través de grabaciones en vivo proporcionadas por la Universidad Estatal de Iowa. Es así como a continuación dividiremos las observaciones recopiladas durante el tiempo restante según nuestro cronograma en comportamientos de mañana, tarde y noche. Durante las observaciones matutinas de 7 a.m. a 7:20 a.m. se detectaron 3 tamaños morfológicos diferentes en las hormigas, las cuales corresponden a las hormigas reinas, a las hormigas obreras y a las hormigas soldado. Durante el periodo de la mañana se pudo observar que las hormigas se mantenían muy activas. También se observaron dificultades en el tránsito, ya que las rutas de los hormigueros no tienen un sentido. Entonces los choques son frecuentes y en más de una ocasión se pudieron observar hormigas aparentemente desorientadas, inmovilizadas en el centro del fragmento del hormiguero que se podía ver a través del monitor, mientras chocaban con otras hormigas. Dentro de la división de labores, las nodrizas se encargaban del cuidado de las crías y de regular la temperatura de las mismas. Las reinas en mayor parte del tiempo se encontraban en un estado muy quieto,
En general, las hormigas de la colonia se detienen con frecuencia para hacer un intercambio químico, el cual es característica de su comunicación. Este intercambio químico lo realizan mediante las antenas, pero es evidente que existen otros apéndices que también son utilizados para este intercambio químico. Durante la tarde, las observaciones fueron tomadas de 3 a 3:20 pm. Estas se encontraban un poco limitadas debido a que la cámara grababa solo una pequeña región del hormiguero y desde un ángulo muy cercano. Sin embargo, pudimos observar cómo en la parte superior del hormiguero se encontraban las hormigas reina, las cuales se encontraban mayormente quietas o solo se movían muy poco en el mismo lugar, es decir, nunca se desplazaron. También pudimos observar a las hormigas soldado, las cuales fueron vistas en menor proporción que las obreras, y estas manejaban un mayor rango de distancia, ya que a veces salían del cuadro de la cámara, dirigiéndose al exterior. Dentro del hormiguero, estas se movían en diversas direcciones, a veces entre las obreras. Sin embargo, era común que se quedaran en las paredes laterales del hormiguero. En cuanto a la parte de abajo, pudimos observar cómo estaban dispuestos los huevecillos, principalmente en la orilla izquierda del hormiguero, y algunos cuantos más en una pequeña elevación en el centro del hormiguero. Estos huevecillos eran atendidos por las hormigas más pequeñas, conocidas como obreras. Estas se encontraban la mayor parte de su tiempo trabajando, dedicándose al cuidado, al acomodo y a la limpieza de los huevecillos. Estas se encontraban normalmente distribuidas trabajando en diferentes huevecillos, aunque también llegamos a observar cómo es que en ocasiones se formaban una especie de círculos alrededor de ciertas secciones donde estaban los huevecillos. Por otro lado, también pudimos observar que la mayoría se encontraba cuidando de los huevecillos, pero algunas igual se lograron ver quietas, lo cual era en baja proporción y muy raro. Sin embargo, hubo un día que es considerado como un suceso anormal de este horario, es que pudimos observar a la mayoría de estos organismos quietos, cosa que era muy rara en comparación con las observaciones que se habían estado realizando con anterioridad. Ahora bien, durante las observaciones en el horario de 9 a 9:20 pm, encontramos que la hormiga reina solamente salió una vez del fondo del tubo donde se encontraba. Por su lado, las hormigas obreras se encargaban todo el tiempo de mantener limpios y atendidos a lo que son los huevos. Se observa de igual manera comunicación entre las hormigas obreras mediante el tacto y movimiento de antenas. Por otro lado, algunas de esas hormigas obreras se encontraban completamente quietas, descansando del labor de alimentar. Esto, en ambas imágenes del lado derecho, lo podemos observar. Hay algunas hormigas obreras cuidando los huevecillos en la parte inferior y algunas estáticas en la parte superior. Por otro lado, se observó 4 hormigas soldados. Estas se mantenían vigilando toda la zona donde se encontraba la reina y los huevecillos. Y bueno, en algunas ocasiones se observó que también estas hormigas soldado podían ayudar a lo que son las hormigas obreras a acomodar huevos. Podemos observar a 2 hormigas soldados en la imagen de la inferior de la derecha. Aquellas hormigas que se ven un poquito más proporcionadas son aquellas que estaban dando su recorrido cada tanto para poder vigilar tanto a la reina como a los huevecillos. Se observaron señales de comunicación agonística entre hormigas soldados y hormigas obreras. Esto solamente aconteció una vez y fue a fin de mantener el orden dentro de esta colonia. Esto sucedió por medio de un movimiento brusco por parte de la hormiga de mayor rango, en este caso la soldado, hacia la hormiga obrera, dado que ésta se encontraba en el camino de la otra. Por último,
Debido a que algunas veces fue difícil poder observarlas en el horario de las 9 de la noche, tratamos de recuperar el tiempo perdido en horarios más tarde, ya sea 10, 11 o 12 de la noche. Esto trajo consigo recopilación de información valiosa, la cual es que entre más tarde sea la hora en la que observemos a las hormigas, mayor será la proporción que encontremos dentro del tubo, es decir, mayor será la aglomeración de estas y por tanto habrá una mayor actividad. Una idea que nos puede surgir al observar a las hormigas es que las hormigas obreras son las que más trabajo realizan en un hormiguero, ya que son estas las que siempre están en constante movimiento y las que se encargan del cuidado y limpieza de los huevecillos, así como de la estructuración del hormiguero. Sin embargo, esto no está más que alejado de la realidad, ya que de hecho, cada una de las hormigas presentes en el hormiguero realizan actividades importantes para traspasar sus genes de generación en generación, con el objetivo de preservar y perpetuar sus genes. Siempre hemos creído que las hormigas reinas son las que establecen las tareas al resto de las hormigas y que éstas solo hacen cosas por y para las reinas. Pero poco a poco hemos podido comprender que en realidad las reinas no tienen ninguna autoridad sobre las otras hormigas, por lo que operan sin ningún control central, y ninguna tiene poder sobre otra, ya que cada una de las hormigas toma sus propias decisiones. Sin embargo, esto no significa que solo se puedan realizar estas actividades, ya que en realidad todas las hormigas tienen la capacidad de cambiar de una tarea a otra. Aún así, la colonia de hormigas realiza armoniosamente tareas extremadamente complejas, incluyendo la construcción de nidos, el almacenamiento de alimentos, el cuidado de los jóvenes y la recolección de basura. La razón de la existencia de lo que parece una estratificación social es debido a la eusocialidad, que es la evolución de comportamientos altruistas y cooperativos por medio de la selección por parentesco, el cual establece mayores comportamientos altruistas de acuerdo con el grado de parentesco. Así entonces, los machos se desarrollan a partir de huevos no fertilizados, por lo que son haploides, mientras que las hembras son desarrolladas a partir de huevos fecundados y en consecuencia son diploides. Esto ocasiona que los machos haploides desarrollen gametos genéticamente idénticos, por lo que cada una de sus hijas recibe un paquete igual de genes, que supone la mitad de su genoma diploide total. De hecho, de acuerdo con Hidalgo, de 1994, para la otra mitad, como la madre produce dos tipos de gametos, existe una probabilidad del 50% de que sea la misma entre hermanas. En consecuencia, globalmente, dos hermanas tendrán una posibilidad de compartir el genoma del 75%. Por ello, el grado de parentesco que guardan las obreras entre sí es de 0.75, mientras que si tuvieran sus propios hijos, compartirían un grado de parentesco de 0.5. En consecuencia, sus genes pueden extenderse mejor invirtiendo en hermanas que en sus propios hijos, lo que va a hacer posible la existencia de comportamientos altruistas y cooperativos que van a permitir el desarrollo de la colonia. Por otro lado, tenemos que la comunicación que implementan las hormigas es por medio del intercambio de sustancias químicas a través del contacto de sus antenas y apéndices. Este es un comportamiento importante a tocar y que pudo observarse a lo largo de nuestro estudio, ya que fue la comunicación agonística, el cual son aquellos comportamientos en donde un animal agrede o advierte por medio de movimientos bruscos a sus oponentes, con el fin de que este último se retire.
Esta comunicación agonística es muy importante para la interacción social, ya que va a regular la vida del grupo, intentando reducir al máximo las agresiones físicas e implementando relaciones más fluidas dentro del grupo. Ahora bien, dado que estamos tratando con organismos sociales, entendemos que ese tipo de acciones traerá consigo el distanciamiento y la disolución en la colonia. Es por esa razón la que nos hace creer que la comunicación o el desplazamiento agonístico no se observó mayores veces que la mencionada anteriormente en la colonia. Cuando se trabaja con una especie en cautiverio, influyen diversos factores del entorno. Por ejemplo, un hormiguero fabricado por las hormigas en su medio natural difiere mucho de la estructura de un hormiguero hecho por humanos. Es importante mencionar que la presente investigación tuvo limitaciones, ya que no se pudieron determinar más factores fisiológicos que expliquen la comunicación utilizada por los individuos. Pero sin duda, una observación que se puede hacer es que las hormigas no solo utilizan sus antenas para obtener comunicación, sino que también tienen contacto con la mayoría de sus apéndices, como los palpos, ovipositor y tarsos, debido a que estas estructuras se encuentran sensores olfativos. Por otro lado, tenemos que las hormigas sí presentan un orden social, el cual podemos destacar por labores. Por ejemplo, en este estudio se observó principalmente a las hormigas obreras cuidadoras de la descendencia y a las hormigas soldado, las cuales tienen la función de mantener atenta a la colonia. Asimismo, se observa muy poca actividad agresiva, ya que solo se pudo visualizar un comportamiento agresivo en todo el estudio. Es importante mencionar que el tiempo que se planeó todas las actividades y sobre todo las observaciones no fue suficiente para obtener muchos más datos significativos acerca del comportamiento social de las hormigas. Sin embargo, el proyecto nos sirvió como experiencia para tener una mejor idea y conocimiento en futuros proyectos etológicos. Por último, queremos agradecer al Dr. Mauricio González Jauregui por brindarnos su asesoría durante la elaboración del proyecto, así como fuentes de información valiosas para su realización, y a ustedes por su atención. Gracias. Por último, les mostramos nuestro cronograma de actividades, donde mostramos de manera sintetizada las actividades que llevamos a cabo para la elaboración de nuestro proyecto. Esta es la bibliografía utilizada para la elaboración de nuestro proyecto.